Me abandonó cuando perdí mi trabajo, pero nunca imaginó lo que vendría después. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto. Supongo que lo hago porque todavía necesito sacarme un peso de encima, porque aunque ya pasaron años, aún me despierto a veces con la sensación de estar dentro de aquella pesadilla. Mi nombre es Javier, y hace unos años mi vida cambió por completo. Pasé de ser gerente en una de las agencias de publicidad más prestigiosas de la ciudad con un matrimonio que creía estable y una vida que parecía perfecta a convertirme en un hombre abandonado, humillado y arrastrado por un sistema que parecía ensañarse conmigo. Lo que nunca imaginé fue que al final todo ese dolor me llevaría a descubrir quién era yo en realidad y a ver con claridad quién era la persona que dormía a mi lado. El día que me despidieron comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano con la costumbre mecánica de tantos años de trabajo, me vestí con el traje gris que mi esposa siempre decía que me hacía ver serio y exitoso, y salí con un café en la mano rumbo a la oficina. Tenía en la mente la lista de pendientes del día, revisar una campaña, reunirme con un cliente importante, evaluar a un par de diseñadores nuevos. Nunca pensé que esa lista se iría a la basura en cuestión de horas. Llegué a la agencia y algo en el ambiente me pareció extraño. Demasiado silencio, miradas esquivas, un rumor que se deslizaba por los pasillos como un fantasma invisible. A media mañana la asistente del director general se acercó a mi cubículo y me dijo con voz baja: «El jefe quiere verte en la sala de juntas». No le di importancia, pensé que se trataba de otro proyecto urgente. Al entrar, vi al director sentado con gesto serio y a una representante de recursos humanos. El aire olía a tensión. Sentí un escalofrío como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún no quería aceptar. «Javier», comenzó el director, «queremos agradecerte profundamente estos 10 años de compromiso y esfuerzo en la agencia. Has sido parte clave de campañas exitosas que nos han dado prestigio, pero la compañía está en una etapa de reestructuración y lamentablemente tu puesto será eliminado. No es nada personal, es un tema estrictamente presupuestal». Recuerdo que mis oídos zumbaban. Las palabras flotaban en el aire, pero no parecían reales. Tu puesto será eliminado. Era como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Balbuceé algo, no sé qué, y apenas logré mantenerme en pie mientras firmaba unos papeles que no entendía. Salí de la sala con una caja de cartón en las manos llena de objetos que habían acompañado mi vida laboral. Una foto de Mariana y yo en un viaje, un trofeo que había ganado el equipo bajo mi liderazgo, un par de libros de marketing. Todo lo que yo era quedaba reducido a esa caja miserable. Cuando llegué a casa esa tarde, Mariana estaba en la sala mirando su celular. Me miró de arriba abajo, se fijó en la caja que llevaba y arqueó una ceja. ¿Y eso?, preguntó con indiferencia. Me despidieron, logré decir con un hilo de voz. Su rostro cambió, pero no como yo esperaba. No hubo sorpresa mezclada con preocupación ni ganas de abrazarme. Lo que vi fue fastidio, casi repulsión. ¿Cómo que te despidieron? ¿Qué significa eso para nosotros?, dijo con tono cortante. Significa que voy a buscar otro trabajo. Tengo experiencia, pronto saldrá algo. No te preocupes, amor. Ella soltó una risa seca, sarcástica. ¿Otro trabajo? ¿Tú sabes lo que ganabas? Nadie te va a pagar eso otra vez. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nos olvidamos de los viajes? ¿De las cenas? ¿De la casa en la playa que estábamos viendo? ¿Me vas a condenar a vivir como una cualquiera? La miré boquiabierto. Mariana siempre había tenido cierto gusto por lo caro, pero jamás la había visto así, tan cruda en su desprecio. Mariana, estoy en shock, necesito tu apoyo. ¿De verdad es eso lo que te preocupa ahora? Pues claro que me preocupa. Yo no me casé para vivir de miserias. No soy de esas mujeres que aceptan lo que sea. Yo soy una dama de altura, Javier. Necesito lujos, no limosnas. No dormí esa noche. Me quedé en el sillón pensando cómo había llegado hasta ahí. Al día siguiente empecé a enviar currículums, a llamar contactos, a pedir entrevistas. Pero la realidad fue dura. Tenía más de 40 años y aunque tenía experiencia, las empresas buscaban gente más joven, más barata. Las respuestas eran siempre las mismas. Gracias por tu interés, pero hemos decidido seguir con otro perfil. Los días se convirtieron en semanas. Mariana empezó a impacientarse. ¿Y? ¿Ya conseguiste algo? ¿O piensas quedarte en casa todo el día como un mantenido? Su voz ya no tenía cariño. Cada frase era un cuchillo. Yo trataba de mantener la calma, pero dentro de mí la frustración crecía. No era solo el dinero. Era sentir que la persona a la que más amaba me veía como un inútil. Un par de meses después, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que los ahorros se agotaban.
En ese momento recordé a mi abuelo. Él había sido carpintero. De niño yo lo observaba durante horas, fascinado con la manera en que sus manos transformaban la madera en mesas, sillas, puertas. Siempre decía que el mundo podía caerse a pedazos, pero mientras hubiera madera, él tendría trabajo. Con esa idea en mente, decidí arriesgar lo poco que me quedaba. Renté un pequeño local en el barrio y compré herramientas básicas. Lo llamé Raíces de Madera, porque sentía que estaba regresando a mis raíces, a lo que había amado de niño. Cuando le conté a Mariana, pensé que se alegraría de que al menos intentara algo. Pero su reacción fue devastadora. ¿Un taller de carpintería?, repitió con incredulidad. ¿Eso es en lo que vas a convertir tu vida? ¿En un obrero cualquiera? ¿Tú entiendes lo que eso significa para mí? Mis amigas se van a reír. Yo no pienso ser la esposa de un carpintero. Eso es vivir de miserias. Yo soy una dama de altura, Javier. Yo necesito un esposo que me dé lujos, no un hombre que huela a serrín y sudor. La escuché con el corazón roto. Mariana, no es permanente. Es un paso mientras consigo otra cosa, pero también, quién sabe, puede funcionar. Ella bufó. Funcionar. Tú y tus sueños ridículos. Ese fue el inicio del final. Empezó a llegar tarde a casa, a salir con amigas cada vez más seguido. Se arreglaba más que de costumbre, usaba perfumes distintos, vestidos que hacía tiempo no tocaba. Yo trataba de no sospechar, de no pensar mal, pero el vacío en nuestra cama era demasiado evidente. Una madrugada, cuando regresó con olor a un perfume masculino, la enfrenté. ¿Con quién estás saliendo?, le pregunté, temblando de rabia y miedo. Se quedó callada unos segundos. Luego me miró fijamente y con una frialdad que jamás olvidaré, dijo: con alguien que sí me da lo que quiero en la vida, no un mediocre como tú. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise gritar, llorar, pedirle que no me hiciera eso, pero me quedé mudo, con el alma hecha trizas. Al día siguiente empacó sus cosas. Ni siquiera intentó disimular. Tomó sus maletas y antes de salir dejó una nota sobre la mesa. Yo merezco lujos, Javier, no miserias. No me busques. Me quedé solo, rodeado de silencio. Esa noche bebí hasta perder el sentido, hundido en la desesperación. Creí que mi vida había terminado, pero no sabía que apenas estaba comenzando. Me costó semanas volver a respirar sin sentir que me ahogaba. Después de que Mariana se fue, la casa parecía un mausoleo. Cada rincón me recordaba su perfume, sus pasos, sus risas de otros tiempos. Dormía poco, comía menos y trabajaba en piloto automático en aquel pequeño taller que apenas había comenzado a armar. Mi cuerpo estaba, pero mi mente seguía atrapada en la escena de ella cerrando la puerta con sus maletas, diciéndome que yo era un mediocre. El primer encargo llegó por casualidad. Una vecina mayor me vio acomodando madera frente al local y se acercó. Llevaba en brazos una silla vieja, medio rota. Era de mi abuela, me dijo. Nadie ha querido arreglarla porque dicen que no vale la pena. ¿Usted podría? Le respondí que sí, aunque por dentro me invadía la inseguridad. Pasé horas lijando, ensamblando, ajustando cada tornillo como si se tratara de una reliquia sagrada. Cuando se la entregué, la mujer rompió en llanto. Gracias, susurró. Es como volver a verla. Ese instante me devolvió algo que creí perdido. Sentido. No era dinero lo que sentí en mis manos, era valor. Aquella mujer me enseñó que mi oficio podía tocar almas, no solo maderas. Desde ese día decidí dar lo mejor de mí en cada pieza. Al principio los clientes eran pocos. Un vecino que necesitaba reparar una mesa, una pareja que quería un estante, una señora que pedía un baúl para guardar recuerdos. Yo trabajaba hasta altas horas de la madrugada, con música suave de fondo y el olor del serrín impregnándome la piel. Aunque me sentía solo, el taller se convirtió en mi refugio, un espacio donde el dolor se transformaba en creación. La vida empezó a dar giros inesperados. Una tarde entró al taller un hombre joven, trajeado, con aire seguro. Era arquitecto. Había escuchado que yo hacía muebles con mucho detalle. Me pidió una mesa rústica para un restaurante que estaba diseñando. Puse mi alma en ese proyecto. Cuando la entregué, el dueño del restaurante quedó tan encantado que me recomendó con otros. El arquitecto volvió y me dijo: «Tienes talento, Javier. No sé qué historias hay detrás de ti, pero lo que haces vale mucho». Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía sin desprecio. De boca en boca, mi nombre empezó a sonar. Pequeños encargos se convirtieron en grandes proyectos. Mesas para cafeterías, mobiliario para hoteles boutique, decoraciones completas para casas de lujo. Me sorprendía la ironía.
Aquello que Mariana había llamado trabajo mediocre se estaba convirtiendo en mi salvación. Cada día en el taller era un recordatorio de lo lejos que había caído, pero también de lo alto que podía levantarme. Mis manos, las mismas que ella dijo que olían a miseria, ahora eran la herramienta con la que reconstruía mi destino. Un año después, el taller ya no era solo mío. Había contratado a 2 ayudantes. El lugar bullía de actividad. El ruido de las sierras, el golpeteo constante de los martillos, las conversaciones sobre medidas y acabados. Cuando veía a mis empleados llevarse un sueldo digno a casa, sentía orgullo. No solo estaba rehaciendo mi vida, estaba dando trabajo a otros. Fue en ese punto, cuando comenzaba a saborear la estabilidad, que el pasado decidió volver a tocar a mi puerta. Era un martes por la tarde. Atendía a un cliente cuando escuché una voz que me heló la sangre. «¿Javier?» Me giré y ahí estaba ella. Mariana. Vestía elegante, como siempre, pero su rostro ya no tenía el brillo altivo de antes. Bajo el maquillaje se notaban las ojeras. Sus ojos, alguna vez fríos y crueles, ahora parecían rogar algo. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa. «Te ves diferente. Se nota que te ha ido bien». Me quedé callado unos segundos masticando la mezcla de rabia y tristeza que me provocaba. «¿Qué quieres, Mariana?» Ella suspiró, miró el suelo y luego me enfrentó. «Me equivoqué. Fui una tonta. Creí que el dinero y las apariencias lo eran todo, pero el hombre con el que estaba me dejó. Me usó y cuando ya no le serví me abandonó. He pasado meses sola, Javier. Me di cuenta de lo que perdí. Yo quiero volver contigo». Sentí un nudo en la garganta. Durante un instante, la vieja costumbre de quererla casi me doblegó. Pero enseguida recordé sus palabras, el desprecio, la traición, la nota cruel en la mesa. «No, Mariana», respondí con calma. «Tú no te equivocaste. Tú mostraste quién eras de verdad. Yo ya no soy ese hombre que necesitaba tu aprobación. No hay vuelta atrás». La vi morderse los labios, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Por favor, Javier, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Mira lo que lograste. Juntos podríamos tenerlo todo». «Ya no eres parte de mi vida», le dije mientras señalaba la puerta. «Lo que destruiste no tiene reparación». Se fue llorando. La observé alejarse por la calle y sentí una mezcla de alivio y vacío. Creí que esa sería la última vez que sabría de ella. Pero estaba equivocado. Mariana no estaba dispuesta a desaparecer de mi historia tan fácilmente. Pasaron semanas tranquilas. El taller seguía creciendo y yo invertía más en mejorar maquinaria, contratar más personal y diversificar diseños. Empezaba a ser reconocido en ferias de artesanía y hasta salí en una revista de interiores. Todo parecía marchar bien hasta que recibí una notificación legal en casa. Era una demanda. Mariana me acusaba de que el taller era parte del patrimonio conyugal, que había sido creado mientras aún estábamos casados, y por lo tanto le correspondía la mitad. Cuando leí esas palabras, sentí que el piso se volvía a abrir bajo mis pies. No bastaba con haberme abandonado, con haberme humillado. Ahora quería arrebatarme lo único que había logrado construir con mis propias manos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el taller, observando los muebles a medio terminar, pensando que todo lo que había logrado podía perderse por una jugada sucia. El recuerdo de Mariana llorando en mi local semanas antes se me apareció como una burla. No había venido arrepentida, había venido a medir mi éxito, a ver qué podía sacar de mí. Al día siguiente contraté a un abogado. Me dijo que el caso no era sencillo, porque efectivamente yo había iniciado el taller mientras aún estábamos casados legalmente, pero también me aseguró que había elementos a mi favor. Mariana me había abandonado. Había pruebas de su infidelidad, de que jamás participó en el negocio ni aportó un centavo. La clave sería demostrar que yo construí todo solo. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo duro en el taller y reuniones con el abogado. Recopilé recibos, contratos, facturas, todo lo que pudiera probar que cada herramienta la había comprado yo después de que ella se fue. Mis empleados estaban dispuestos a testificar que nunca la vieron ahí, que todo era esfuerzo mío. Mientras tanto, Mariana comenzó a mover fichas. Me enteré de que andaba diciendo a conocidos que yo la había maltratado psicológicamente, que la había echado de casa, que la carpintería era fruto de su sacrificio. Incluso llegó a decir que muchas de mis ideas se las debía a ella, como si alguna vez hubiera mostrado interés en mi oficio. Ese nivel de cinismo me revolvía el estómago, pero lo peor fue cuando recibí una llamada de mis suegros. Me reclamaban: «¿Cómo puedes hacerle esto a nuestra hija? Siempre fuiste un malagradecido. Ella solo quiere lo que le corresponde».
Me defendí como pude, pero noté que no estaban dispuestos a escuchar. Las primeras audiencias fueron un martirio. Mariana llegaba impecable, con lágrimas en los ojos, y narraba frente al juez historias inventadas de cómo yo la había menospreciado, cómo la había dejado sin nada. Yo la escuchaba y sentía que me arrancaban pedazos de dignidad. Era la misma mujer que me había dicho a la cara que me odiaba por ser mediocre, ahora pintándose como víctima. Mi abogado contraatacó con pruebas, los mensajes en los que ella me decía que me daba asco, la nota en la que declaraba que se iba por lujos, las fotos con su amante. El juez decidió abrir una investigación más profunda. En esos meses, mientras esperaba las resoluciones, mi vida era un vaivén entre la esperanza y la angustia. El taller seguía funcionando, pero mi mente estaba atrapada en el proceso legal. A veces pensaba que todo lo que había construido podía venirse abajo con una firma de un juez. Pero lo que no sabía era que el clímax de esta pesadilla aún estaba por llegar. La primera audiencia fue un espectáculo grotesco. Mariana entró al juzgado vestida como si fuera a una gala. Vestido oscuro, joyas discretas, el cabello perfectamente peinado. A cada paso fingía fragilidad, como si todo su cuerpo estuviera a punto de quebrarse. Cuando la vi sentarse frente a mí, con esa sonrisa fría, comprendí que no estaba allí para reconciliar nada. Venía a destruirme. El juez le dio la palabra y ella comenzó a hablar con voz temblorosa entre sollozos cuidadosamente medidos. Señoría, yo estuve a su lado durante años, apoyándolo en todo, pero cuando las cosas se complicaron, él cambió. Me gritaba, me humillaba, me decía que yo no servía para nada. Yo tuve que irme de la casa porque mi salud mental estaba en peligro. Y mientras yo sufría, él levantó ese negocio con dinero que era de ambos. Yo solo pido lo justo, que se reconozca mi esfuerzo y que se me dé lo que me corresponde. Cada palabra era veneno. Me describía como un monstruo y lo hacía con una seguridad que me dejó helado. Por un instante sentí que podía convencer a cualquiera. Cuando me tocó hablar, las manos me temblaban, pero encontré fuerza en la rabia contenida. Le conté al juez la verdad, que ella me había despreciado desde el primer día que perdí mi empleo, que me llamó mediocre, que me dijo que olía a miseria, que se fue de casa por su propia voluntad. Entregamos pruebas, los mensajes de WhatsApp donde me insultaba, la nota en la que escribía con su puño y letra que se iba porque merecía lujos, las fotos en viajes con el hombre con el que me engañó. El juez tomó nota, pero dijo que debía revisar todo con calma. No habría resolución rápida. Salí de la sala con el corazón destrozado. Mi abogado me tranquilizó. Tienes las pruebas, Javier. Solo tenemos que resistir. Los meses siguientes fueron una tortura. Mariana no se conformó con esperar el juicio. Comenzó a difamarme en redes sociales. Decía que yo la había maltratado, que era un hombre violento, que me enriquecía explotando a mis trabajadores. Algunos clientes dudaron de mí, aunque la mayoría me defendió. Mis empleados se mantuvieron firmes, incluso me ofrecieron declarar a mi favor. La presión se extendió a mi familia. Mis padres me pedían que no entrara en conflicto, que tratara de negociar con ella. Es tu esposa, Javier, no la dejes en la calle, me decían. Me hervía la sangre. ¿Acaso no entendían que ella me había abandonado, que me había traicionado, que ahora me quería quitar lo que con mis manos levanté? Pero la gente es así. Muchas veces prefiere culpar al que se queda callado. El peor momento llegó cuando recibí una denuncia adicional. Mariana me acusaba de violencia psicológica. Decía que yo le gritaba, que la controlaba, que incluso la había empujado una vez. Nada de eso era cierto, pero esas acusaciones podían arruinarme. Podía perder no solo el taller, sino mi libertad. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño. Sentado en el taller, rodeado de muebles a medio terminar, me sentí un fantasma. Pensé en rendirme, en firmar lo que ella pedía y dejar todo atrás. Pero entonces recordé a mi vecina, aquella primera cliente que me agradeció devolverle un pedacito de su abuela. Recordé a mis empleados, a sus familias. Recordé cada noche en vela, cada clavo martillado, cada gota de sudor. Y me dije, no voy a dejar que ella destruya esto. Mi abogado me pidió paciencia. Reunimos testigos, mis vecinos que habían visto cómo ella me abandonó, amigos que sabían de su amante, mis empleados que testificaron que jamás la vieron aportar nada al taller. Todo estaba en contra de su relato de víctima. Llegó el día del juicio final. La sala estaba llena. Mariana llegó otra vez impecable, pero con un aire distinto. Sus ojos brillaban de nerviosismo. Yo me senté frente a ella, con la calma tensa de quien ya no tiene nada que perder.
El juez revisó todo el expediente. Mariana repitió su discurso, esta vez más desesperada, incluso derramando lágrimas. Javier me hizo sentir basura, me robó mis mejores años, y ahora me quiere dejar sin nada, dijo entre sollozos. Mi abogado presentó las pruebas finales, los mensajes de desprecio, la nota de su abandono, las fotos con su amante, las declaraciones de testigos. Una tras otra sus mentiras se iban desmoronando. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El juez la interrumpió. Señora Mariana, ¿puede explicar por qué en este mensaje de WhatsApp usted le escribe a su esposo que ya no soporta sus manos sucias de serrín y que merece lujos, no miserias? ¿Cómo concuerda eso con su versión de que él la maltrataba y la echó de casa? Mariana se quedó helada. Balbuceó algo, intentó cambiar de tema, pero el juez insistió. Fue como verla desnuda frente a todos, sin máscaras. En ese instante su fachada se derrumbó. La sentencia fue clara y contundente. El taller era exclusivamente mío. Ella no tenía derecho a nada. Además, sus acusaciones de maltrato fueron desestimadas por falta de pruebas y contradicciones en su testimonio. El juez incluso la amonestó por intentar manipular al tribunal. El grito que soltó Mariana cuando escuchó la resolución aún me retumba en la cabeza. Se levantó, me señaló con el dedo y me lanzó insultos frente a todos. La seguridad tuvo que sacarla de la sala. Yo me quedé quieto, respirando hondo, con una mezcla de alivio y tristeza. No sentí triunfo, sentí paz. Por fin se acababa la pesadilla. Después del juicio, la vida poco a poco volvió a su cauce. El taller siguió creciendo. Recibí más proyectos, incluso comencé a exportar muebles. Mis empleados se convirtieron en una especie de familia. Ya no me levantaba con miedo, sino con ilusión. Supe por conocidos que Mariana se había mudado sola a un pequeño departamento. El amante la había dejado hace tiempo y las amigas de altura se habían esfumado cuando se acabó el dinero. Ella, que decía merecer lujos, terminó con las manos vacías. A veces pienso en ella, no con odio, sino con una especie de compasión distante. Me enseñó una lección dolorosa. A veces la persona que duerme a tu lado no es la que crees. Hoy, mientras escribo esto, miro mis manos llenas de cicatrices y polvo de madera. Estas manos que ella despreciaba me dieron un nuevo comienzo. Descubrí que la madera es más noble que algunas personas. Si la cuidas, nunca te traiciona. Lo perdí todo: trabajo, matrimonio, ilusiones. Pero me encontré a mí mismo y aprendí que la dignidad no se negocia. Todo esto me dejó una reflexión final. Perdí a la mujer que creía amar, pero gané la certeza de que con esfuerzo y verdad uno puede levantarse del infierno. Ella eligió lujos y acabó sola. Yo elegí mis raíces y con ellas construí un futuro sólido. A veces las cicatrices que llevamos en el alma son la prueba de que sobrevivimos a quienes intentaron destruirnos.